Los evangelios no dicen cuánto incienso, oro y mirra fueron dados a José y María. Pero lo que sí sabemos es que eran regalos simbólicos para un rey en aquellos tiempos. Así es que me he dado a la tarea de investigar, asumiendo que los regalos eran reales, y he descubierto un aproximado de cuánto habrían valido dichos tesoros que, básicamente, eran regalos extremadamente valiosos. Y si los comparáramos con el dinero de nuestros días, estaríamos quizás hablando de varios millones de dólares. Yo soy el documentalista y esto es Incienso, Oro y Mirra. Los regalos o riquezas que los Reyes Magos dieron a María y José de Nazaret muy probablemente se los confiaron a José de Arimatea, quien era el tío de María y que además era uno de los hombres más ricos de toda Judea. José de Arimatea, como buen hombre de negocios, probablemente usó los regalos como garantía para varias inversiones que los harían crecer varias veces en valor hasta que Jesús tuviera la edad suficiente para tomar posesión de su herencia. Por lo tanto, no debemos dejarnos guiar por la apariencia de que José y María eran unos campesinos pobres. Para nada. Ambos eran descendientes de la realeza de Judea. Cuando Jesús estuvo listo para comenzar su ministerio, lo hizo con una gran herencia, que donó en parte a los pobres y guardó solo lo que era necesario para financiar su ministerio posterior. No sé si te habrás dado cuenta de que en la Biblia prácticamente no se menciona que Jesús o sus discípulos alguna vez suplicaran o pidieran limosnas o donaciones para mantenerse a sí mismos. ¿Por qué? Es sencillo. Esto se debió probablemente a que Jesús contaba desde el principio de su predicación con fondos más que suficientes como para viajar, comer y mantenerse sin trabajar hasta el final. Muchas personas creen que Jesús y su familia eran personas pobres de clase baja, pero eso es un mito. La riqueza que tenía Jesús debió de ser tal que llegó a ser considerado por los gobernantes de aquel entonces como una gran amenaza. Todo ello gracias a los regalos de los Reyes Magos. Pero, ¿por qué el incienso, el oro y la mirra eran tan valiosos? Veamos. Comencemos con el oro. En el siglo I, el salario diario de un obrero normal era de una moneda conocida como denario. Las monedas podían ser también de plata y oro. En resumen, un denario apenas alcanzaba para alimentar a una familia de 3 por un día. Y una moneda de oro alimentaría a esa misma familia por 15 días. Además, con una moneda de oro podrías comprar un buen caballo, o un león, o 3 mulas o 3 burros, que en aquellos tiempos eran considerados como los medios de transporte de la clase trabajadora. El oro siempre ha tenido un significado de grandeza y esplendor. Por eso se dice que los Reyes Magos llevaron oro, para demostrar que aceptaban a Jesús como su gran rey. El incienso y la mirra. Por muy loco que hoy en día nos parezca, el incienso y la mirra eran mucho más valiosos que el oro. Por ejemplo,
El incienso en particular solo provenía de lugares muy lejanos del continente africano, como Etiopía, Somalia y Arabia del Sur. Eso significa que eran productos de importación, lo que aumentaba el precio. Además, el incienso era utilizado como regalo u ofrenda para los dioses. En este caso, algunos expertos opinan que el incienso cumplía un significado, el de la adoración a su nuevo dios. Por otro lado, la mirra es una especie de resina que brota naturalmente de un árbol, pero cuya ubicación en aquellos tiempos se encontraba en el noreste de África y parte de Turquía. Lo que hacía tan valiosa a la mirra es que era un material muy escaso, pero a la vez versátil, porque se usaba para hacer perfumes y ungüentos. Los perfumes eran valiosos porque los ricos los usaban mucho, pero los ungüentos eran aún más importantes, ya que la mirra se usaba para embalsamar cuerpos y crear medicinas cuyas funciones iban desde curar la ronquera, la disentería, ser usada como antiparasitante y como sustancia abortiva. En cuanto a su significado, no está muy claro, pero hay quienes dicen que como era un material usado para embalsamar cuerpos, probablemente la llevaron para recordarle a Jesús y a sus padres que el nuevo Dios también podía morir. Hay otros aspectos a tener en cuenta, como que los Reyes Magos o los sabios debieron haber tenido mucho dinero y medios para viajar, porque viajar en aquel tiempo era muy caro y peligroso. Es decir, un viajero habría tenido que pagar por comida, refugio, impuestos de entrada a cualquier ciudad e incluso protección como pagar una cuota para viajar con un grupo grande. Un viaje desde Belén a la frontera habría significado unos 500 kilómetros. Y sabemos por las fuentes romanas que el promedio de viaje a pie con un equipaje mínimo era de 20 a 22 kilómetros. Por lo tanto, les habría tomado por lo menos 2 meses y mínimo 5 monedas de oro para el viaje de ida y 5 monedas de oro para el regreso. Eso sin contar la comida, el agua y el alimento de los animales. Lo que busco enfatizar aquí es que la riqueza de los Reyes Magos era de tal magnitud que les permitió viajar una larga distancia y obsequiarle aquellas riquezas a Jesús, lo cual habría sido casi imposible de hacer para una familia sin recursos en aquellos tiempos. Yo soy el documentalista y esto fue Oro, Incienso y Mirra. Saludos especiales para Lalo, Rosa y toda su familia. Onan Ruiz, Wilson Aguirre, Pablo Mirza, Alejandro Aquino, Jesse Gil, Manuel Allen, Jesselyn, Roy Rojas, Tutu Uyuyuy, Catalina García, Yadira Elizabeth Duarte Colindres, Luis Ángel Gutiérrez, Play Gamers, Iker Castillo, Javier Flores Alayo, Nicolás Rodríguez, Miawiu Happy Moore, Esther Figueroa, Paola Martínez, Leopoldo García Álvarez, Comandante México 1810, Kimberly Torres, Rodrigo de Virgo y Danitza Mahecha Zavala. Gracias y hasta la próxima.